¿quién es Jesús? Hermanos, ¿quién es Jesús? Es la pregunta más importante que toda persona debe responder en su vida. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿O qué piensan de Él? ¿Qué creen en cuanto a quién fue Jesús? Creo que son preguntas que tienen la capacidad de crear tensión en un ambiente, o inclusive estas preguntas tienen la capacidad de fragmentar a un grupo en donde aparentemente había paz. Y si no, hagan la prueba. Estén ahí cenando con un grupo de amigos y saquen el tema y pregunten qué piensan de Él, quién creen que es Jesús. Hermano, o quedamos todos como hermanos o ahí comenzaste una guerra. Pero esto no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo provocó esa misma tensión y esa misma división en su tiempo. De hecho, que Él mismo dijo palabras muy duras y vamos a llamarle como muy poco comerciales, como estas. Jesús mismo dijo, no penséis que yo he venido, o no piensen que yo he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, en división significa al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia, o serán los de su casa. Mateo 10, 34 al 36. ¿Qué te parece esta frase? No es popular, ¿verdad? Jesús diciendo, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra, yo no he venido a traer paz sino espada, y he venido a crear división. Ahora, Jesús dijo estas cosas porque Él obviamente sabía que su nombre podría provocar incluso en el seno familiar estas cosas. Y obviamente bienaventuradas todas las familias en donde cada uno de los miembros se ha rendido a Jesucristo. Pero en las que no, hay una alta probabilidad de una progresiva fragmentación, ya sea hostil, y atiendan esta palabra, o diplomática. Pero el Señor su nombre tiene ese potencial de fragmentar incluso hasta familias, de manera hostil o de manera diplomática. Están juntos, pero hace rato ya cada uno por su lado. No hay comunión, no hay un caminar juntos. Jesús tiene ese poder de hacer esas cosas. Sus discípulos tuvieron que enfrentar esta misma pregunta de manera directa cuando Jesús mismo les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y una manera de referirse hacia Él está en Mateo 16, versículo 13. Básicamente lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres era, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron diciendo, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y yo quiero decirles esto. Estas respuestas son aparentemente buenas. De hecho, que cualquier creyente común se sentiría honrado de ser confundido con Juan el Bautista. ¿Verdad que sí? Ustedes, hombres aquí presentes, que te confundan con Elías, con Jeremías o con algún otro profeta, uno se sentiría honrado. Pero en el caso de Jesús hay una sola respuesta correcta y es la que dio Pedro cuando Jesús pregunta al grupo directamente, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro responde el nombre del grupo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro respondió en Mateo 16, 13, es la afirmación que Juan propone y afirma y sostiene en su evangelio. De hecho que es lo que está con énfasis en el capítulo 1, si van a su evangelio de Juan, al evangelio de Juan, del 1 al 18 es lo que Juan afirma. En esos párrafos, en esos versículos, Juan nos dice que Jesús es el verbo de Dios, que Él lo ha creado todo, que Él es la vida, la luz y el único Hijo de Dios. Y subrayo esa palabra, único, porque los que estamos aquí somos adoptados. Amén. ¿Adoptados? Amén.
Muy bien. Amén. Que sean adoptados del Señor. Y la evidencia bíblica es contundente y nos lleva a una sola conclusión, que es esta: que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, y solo hay reconciliación entre Dios y el hombre a través del Señor Jesucristo. No basta con creer que Jesús es simplemente un gran maestro, un político revolucionario, un esenio, un intelectual, un pensador, un adelantado a su tiempo, un iluminado o un Buda, porque Buda significa eso. Un filósofo o un gran profeta o alguien que entendió realmente la teoría de la doble rendija, como sea, toda esa clase de estupideces, perdón por la palabra, pero aplica para mí, sino que realmente Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Así que yo quiero invitarles hoy a seguir la secuencia del Evangelio de Juan y vemos que después de que afirma contundentemente quién es Jesús, repito, en Juan capítulo 1, versículo 18, Juan pasa a presentar su primer testigo que ratifica quién es Jesús. Y este es el testimonio de Juan el Bautista, a quien ya habíamos reconocido en la prédica pasada como el último profeta del Antiguo Testamento. Luego lo que se ve en Juan 35 al 51, que es lo que atendimos el domingo pasado, es en donde se presenta a los primeros discípulos de Jesús, y ellos fueron hombres que luego de haber tenido un encuentro con él, se suman a Juan el Bautista en testimonio y se convierten a partir de ahí en seguidores de Jesús. Estos son Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael o Bartolomé también, como se lo conoce, quienes llegaron a ser más adelante conocidos como los apóstoles del Señor Jesucristo. También habíamos dicho que en la prédica pasada que estos hombres habían llegado a un convencimiento tal que salieron por el mundo predicando el nombre de Jesucristo sin importar el costo. Y en Juan capítulo 2, después de esto, se registra un pasaje también, un hecho muy conocido, donde Jesús en una boda convirtió agua en vino, y fue el primer milagro de Jesús. Pero el pasaje que quisiera estudiar con ustedes hoy es lo que ocurrió después del primer milagro del Señor Jesucristo. Y está en Juan 2, 3 en adelante, donde se registra cómo Jesús expulsa a los comerciantes del templo. Y quiero decirles de que este evento es muy importante, ya que es una de las pruebas bíblicas que confirman que Jesús era quien decía ser, mis hermanos queridos. El apóstol Juan, quien registra estas cosas, primeramente fue discípulo de Juan el Bautista. Sí, hermanos, primeramente Juan el apóstol fue discípulo de Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista, quien guió al apóstol Juan, a Juan en ese momento, a Jesús, y después él se convierte en apóstol y se convierte en uno de los testigos directos de la vida ministerial de Jesús. Así que Juan escribió en su evangelio, en 20, 30, 31, el propósito por el cual él registró estas cosas. Dice Juan 20, 30, 31, hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que en Juan 20, 30 al 31 se encuentra el por qué Juan escribió este relato conocido como el Santo Evangelio según San Juan. Repito, hoy vamos a centrarnos en Juan 2, del 3 al 25, y vamos a ver en estos versos 3 puntos que nos muestran por qué Jesús es el Hijo de Dios y por ende, mi hermano, y por ende, nuestra única esperanza. Así que Jesús es el Hijo de Dios primeramente, por su celo demostrado por los asuntos de su Padre.
Segundo, por el poder que demostró por medio de su resurrección. Y tercero, por su visión real y omnisciente del mundo o de todas las cosas. Y vamos al primer punto, al celo. Vamos a ver el celo del Hijo de Dios. Uno de los motivos por los cuales Él es nuestra esperanza. Para ubicarnos, esto ocurrió en el 27 después de Cristo. Imagínense, estamos en el 2000, a finales del 2024, esto ocurrió en el año 27, hace mucho tiempo, ¿verdad? Aproximadamente en lo que sería para nosotros marzo, abril. No se debe de confundir lo que se registra aquí en Juan capítulo 2, del 3 al 22, con lo que ocurrió luego en Mateo 21, 12 al 17, porque Jesús expulsó a los comerciantes del templo en dos ocasiones, hermanos. Al inicio de su ministerio, que es lo que vamos a ver ahora, y luego al final de su ministerio. Repito, Jesús expulsó a los comerciantes del templo en dos ocasiones. Esta es la primera. Lo que está en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19 es la segunda vez que Jesús hace eso. Así que Él inicia de esta forma y finaliza de esta forma. Días después de la segunda limpieza del templo, Él sería crucificado. Entonces el verso 13 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Todo varón judío mayor de 12 años tenía que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Qué es la fiesta judía que celebra y que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? La Pascua se narra en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde se cuenta cómo Dios envió la 10ª plaga sobre el pueblo de Egipto, sobre los egipcios, y que envió un ángel que trajo la muerte sobre los primogénitos de Egipto. Estos son todos conceptos conocidos para nosotros. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasó por alto o simplemente pasó, porque la muerte aquella noche pasó por alto la casa de los israelitas. Y desde ahí Dios estableció por medio de Moisés en Éxodo 12:25 que se celebrara esta fiesta como algo solemne. Dice Éxodo 12:25, y cuando entren a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardarán este rito, el rito de la Pascua, de manera permanente. Y para que vayamos construyendo la escena cada vez más en nuestras mentes y podamos entender mejor lo que está ocurriendo aquí, por lo general en Israel se sacrificaban un cordero por familia entre las 3 y las 6 de la tarde y luego se comía este cordero en la cena de Pascua en medio de toda una ceremonia, en medio de varios ritos judíos. De esa manera se buscaba conmemorar lo ocurrido aquella noche, replicando el sacrificio de los corderos en la noche de Pascua. Y creo que lo que estamos aquí, creo que todos ustedes conocen bien la historia. El ángel de la muerte iba pasando y en aquellas casas donde tanto el dintel como los postes no estaban cubiertos con la sangre de ese cordero sin mancha, bueno, si había sangre en esa madera de aquella casa, el ángel de la muerte pasaba por alto esa casa. Pero si en la madera de esa casa no había sangre, el ángel de la muerte entraba y llevaba muerte a ese hogar. Todos aquí entienden la analogía, ¿verdad? Pregunto, ¿todos entendemos esta analogía? ¿Amén? De hecho que Pablo lo dijo claramente, porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Más claro imposible. Así que en términos
claros. Aquí hay gente cubierta con la sangre de Cristo y hay gente que no está cubierta con la sangre de Cristo. Amén. Y no se cubren los autos con la sangre de Cristo. Y no se cubre a tu perro con la sangre de Cristo. Y no se cubre tu negocio con la sangre de Cristo. Las almas están espiritualmente cubiertas con la sangre de Cristo. ¿Y están o no están? No hace falta que te cubras con la sangre de Cristo cuando en una noche lluviosa querés ir al baño y tenés mucho miedo y decís me curo con la sangre de Cristo. Hermano, no aplica ahí. Uno o lo está o no lo está. Y si lo estás, es permanente. No sale, no se borra. Y cuando llegue la muerte pesaj, va a pasar de largo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, volviendo a nuestro texto, Juan nos dice que se acercaba esta fiesta de la Pascua. Yo digo algo así bastante simpático. El Cordero de la Pascua fue a celebrar la Pascua. ¿Qué te parece? No solamente eso, algo que también me llama la atención es que en el rito de Éxodo 12, una de las cosas que se tenía que hacer era que el hijo tenía que preguntar al padre, papá, ¿qué estamos haciendo? Y el padre tenía que narrarle a cada niño la Pascua. Eso quiere decir que en algún momento dado, Jesús siendo un niño, le preguntó a José, su padre, papá, ¿qué estamos haciendo? Y José, su padre, le explicó la Pascua al Cordero de la Pascua. Son cosas que uno dice, ¿viste cuando uno hace? Ahora Jesús fue a Jerusalén obedeciendo el mandato y subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. La ciudad de Jerusalén, como estaba en una altura, se utilizaba esta expresión, subir a Jerusalén, aunque también para algunos tiene un cierto contexto espiritual. Al llegar Jesús se encontró con lo que esperaba. ¿Qué esperaba él? Una multitud incontable de judíos de todas partes del mundo que fueron a celebrar esta fiesta, la Pascua. Hermanos, cientos de miles de personas, judíos de todas partes, judíos que ya ni siquiera hablaban el hebreo, porque ya eran judíos romanos, judíos sirios, judíos griegos, como inclusive en el día de hoy. Y esta cantidad de gente, para algunos, es simplemente oportunidad de negocio. Bueno, eso no es malo, no es algo malo en sí. Ver mucha gente y decir que puedo venderles. Eso no es algo malo en sí. Pero esto es exactamente lo que vieron los líderes religiosos. Vieron la oportunidad para lucrar con el abuso y para lucrar con aquello con lo cual no se debía de lucrar, que es la fe, hermanos. Con eso no hay que meterse. El verso 14 nos dice que Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Cuando entró Jesús al templo en aquella ocasión, ingresó por un patio que se conoce como el patio de los gentiles, o sea, el patio que sería para nosotros. Eso quiere decir porque en el templo de Israel había un patio en el cual hasta nosotros podíamos ir a adorar a Dios. Miren cómo estaba diseñado el templo. Israel era el pueblo sacerdotal, era el pueblo intermediario entre Dios y las demás naciones, y había un patio en el templo en el cual podíamos ir nosotros, los gentiles, y adorar al Señor. Nunca Jehová fue exclusivamente para el judío. Israel era su pueblo escogido para ser sacerdote, un pueblo sacerdotal, un pueblo intermediario. De hecho, que cuando Jesús vio esto, él, hermano, se puso sumamente triste porque la escena habrá sido lamentable. Toda esa cantidad de gente, los ruidos de animales, los olores por causa de sus excrementos,
los vendedores ofreciendo sus productos, los compradores regateando. Hermanos, todo en un lugar que no fue destinado para eso. Pero profundizando el problema, ¿cuál era el negocio? ¿Dónde estaba el problema aquí? Como ya dijimos, eran innumerables los peregrinos judíos que venían de todas partes para presentar sus sacrificios. Eso también hacía muy poco práctico que inclusive algunos de ellos, de tantos miles de kilómetros, vengan con sus ofrendas. Imagínense traer un corderito y tratar de que no muera por tantos kilómetros para después sacrificarlo en el templo. De hecho, que inclusive algunos podían, y voy a usar la palabra, aventurarse a tratar de traer un animal para el sacrificio, pero no solamente corría con el riesgo de que el sacrificio muriera por el camino, sino que también corría el riesgo de que rechacen el sacrificio. ¿Por qué? Porque había inspectores que miraban cada sacrificio y decían, no, esto no puedes presentarlo al Señor, esto no está bien. De hecho, que era lo más probable que ocurriera. Escribe un comentarista, William Hendrickson, en su comentario de Juan sobre este verso, dice, es cierto que en teoría cada fiel podía llevar al templo el animal que quisiera, pero que intentara hacerlo, y pone así con signos. Con toda probabilidad los jueces le hallarían algún defecto. Por esta razón, para ahorrarse molestias y disgustos, los animales para el sacrificio se compraban allí mismo, en el templo exterior, o el lugar que se llamaba como el patio de los gentiles. Entonces, más o menos sería así la escena. Trae a alguien su sacrificio, viene el inspector y dice, no, este no, acá tiene algo. ¿Viste? ¿Viste acá lo que le pasó? No, ¿o viste esta parte? Y así no, ya no clasifica. Y decía decía el devoto, ¿y ahora qué hago? No se preocupen, acá tenemos el aprobado por nosotros. Y miren cómo el negocio se ponía aún más jugoso o más lucrativo. Dice este comentarista, Hendrickson, entre los compradores habían peregrinos de países lejanos. Estos llevaban consigo dinero griego, romano, egipcio, pero acá había un problema. Pero en el atrio de los gentiles no se aceptaban pagos con moneda extranjera, sino con moneda judía. De modo que aquí los cambistas que estaban presentes entraban a formar parte. Entonces, te vuelvo a interpretar la escena. No clasifica tu sacrificio. ¿Y ahora qué hago? Aquí está la ofrenda. Perfecto. Dame una. No aceptamos ese dinero. ¿Y qué hago ahora? Y aquí está el cambista. Entonces, voy a usar un término paraguayo. Te metían en escuela por la ofrenda y te metían en escuela por el cambio. Y todos sacaban su parte. Ahora, todo esto se hacía con la aprobación de los líderes religiosos. Es más, había un impuesto que pagar en el templo, e incluso ese impuesto solamente se pagaba con moneda judía, que los cambistas te cambiaban por tasas desmedidas. Repito, todo esto en complicidad y con la aprobación de los líderes religiosos, que obviamente también recibían su buena parte, su buena porción de todo este fato, de toda esta red corrupta religiosa. Miren, son otros líderes, es otra dinámica, son otros productos, pero termina siendo al fin y al cabo la misma esencia. Hombres que quieren sacar dinero de las personas por medio de la fe. Hoy estamos repletos de estos. No venderán sacrificios, pero te venden aceites, te venden pañuelos, te venden, inclusive algunos te venden lo invendible, te venden sus toques. Así, yo lo he visto. Yo lo he visto.
Te venden sus soplidos. Yo conozco una iglesia que vendía el cheque. De hecho que lo tengo, porque dije, nadie me lo va a creer. Vendían el cheque con la firma de Jesucristo. Yo lo tengo, hermano. Y realmente así en ciertas cenas tomo mi casa y no me lo creen, yo lo traigo, así acá está. Y decía Banco Central, Reino de los Cielos, hasta el banco y todo hicieron, hermano. Así, wow. Miren, es siempre es la misma esencia. En el catolicismo se vendían menos tiempos en el purgatorio. Pero entiendes, es la misma cosa, es gente lucrando con lo que es del Señor. Y el Señor viene y se enfurece con esto. ¿Saben cómo reaccionó Él? ¿Saben cuál fue la reacción de Jesús al ver todo esto? De hecho que no por nada, en la segunda ocasión, cuando Él expulsa a los comerciantes del templo, Él dice que han convertido la casa de su padre en una cueva, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? Ahí está todo, de ladrones. Mateo 21:13. De hecho que yo creo que hay iglesias donde realmente predican ladrones, que trasquilan y van a pagar por eso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús al ver todo esto? Él, hermano, se encendió en una santa ira, en un santo enojo. Y dice el verso 15 y 16 de Juan capítulo 2, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, o un simple mercado. Jesús se indignó, como se indignaría hoy al ver ciertos lugares que se hacen llamar iglesias. Él se indignó al ver en lo que habían convertido el templo, que debía servir como una casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos, como dice otras versiones en Isaías 56, versículo 7. Casa de oración para todas las naciones. Dice John MacArthur, lo que debería haber sido un lugar de adoración y reverencia sagradas se convirtió en un lugar de comercio insultante con precios excesivos. No habrá sido muy difícil encontrar un poco de cuerda en un lugar donde hay muchos animales, así que dice que él, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y recalco, sí, los echó a todos. Y ese lugar era grande y ahí había mucha gente. Miren los planos del templo, googleen templo, pongan específicamente cuando lo busquen, templo de Israel de Herodes, que fue el último templo que se construyó por parte de este hombre, que lo hizo por querer quedar bien con los judíos, no porque le interesara en algo el culto al Señor. Y yo quiero decirles de todo corazón que es muy importante que meditemos en esta escena, ya que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo era comportarse nada más y nada menos que como el mismísimo Señor del templo. Amén. ¿Saben qué dijo Jesús de Él mismo? ¿Saben qué dijo Jesús de Él mismo? En Mateo capítulo 12, versículo 6, dijo, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Saben qué es lo que significa eso? ¿Pueden entender lo que significa eso? Aquí está el templo de Dios. Bueno, aquí hay uno mayor que el templo. ¿Quién podría ser mayor que el templo? ¿Quién? Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta estas frases? Su celo por el lugar que Dios estableció para que los hombres le adoren y se acerquen a Él era una señal de quién Jesús era. ¿Y quién era? El Hijo de Dios que venía a purificar la casa
de su Padre. Y yo ruego al Señor que cada uno de los que estamos aquí presentes hoy, podamos comprender lo importante de estos conceptos. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando vieron a su maestro expulsando a los comerciantes, a los mercaderes del pueblo, sus discípulos, dice el verso 17, entonces se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. En otras versiones dice, el celo por tu casa me consumirá. Y como muchos de ustedes ya lo saben, estas son palabras que pronunció David en el Salmo 69, 9. Este salmo, que también es conocido como un salmo mesiánico, es importante porque esto es a lo que se esperaba, era una característica que se esperaba del Mesías, de aquel que había de venir. Celo por la casa de Dios, celo por la adoración reverente. Y al igual que David, quien escribió el Salmo 69, el celo de Jesús por la verdadera adoración a Dios engendró en él indignación y preocupación. No solo eso, sino que también, al igual que David, su celo provocó que se convirtieran en enemigos de aquellos que estaban deshonrando a Dios. Si leyeran completamente lo que solamente dice el Salmo 69, versículo 9, ¿saben lo que dice? Esta parte dice, el celo por tu casa me consume. Y la segunda parte dice, miren, porque es bastante reveladora, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. El celo por tu casa me consume, dice David, y sobre mí han recaído el insulto de aquellos que te deshonran, de tus detractores. Y cuando Jesús estaba haciendo esto, sus discípulos dijeron, como dice el Salmo, Él es. ¿Ven cuando se te reconfirma una idea? Ellos ya dijeron, Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, pero ellos iban viendo más y más e iban reforzando en sus corazones quién era Jesús. De hecho, que esto que él estaba haciendo sería algo por el cual el liderazgo corrupto de Israel lo llevaría más adelante a la muerte. Así que el celo del Hijo de Dios por los asuntos de su Padre era una característica, era una prueba de quién Él era. Esto nos lleva al segundo punto. Jesús es el Hijo de Dios y por ende nuestra única esperanza por el poder que demostró por medio de su resurrección. Así que el punto 2 es la resurrección del Hijo de Dios. Lo que registra el versículo 18 al 19 del capítulo 2 es la reacción de un grupo de judíos al ver lo que Jesús estaba haciendo y la respuesta profundamente teológica de Jesús, que Jesús les dio. Respuesta que este grupo de judíos no entendieron, es más, ni siquiera sus propios discípulos entendieron lo que él dijo en ese momento, pero dice el verso 18 que después de todo este alboroto, estos judíos reaccionaron así. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, de que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El templo contaba con sus propios guardias o alguaciles. Es así que lo más probable es que aquellos que hayan cuestionado a Jesús hayan sido los alguaciles o los guardias del templo en compañía de miembros del Sanedrín o
consejo de líderes judíos. Estos judíos le dijeron al ver lo que Jesús había hecho, de hecho que les estaba desmontando el negocio, le preguntan, ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? En otras palabras, estos hombres le estaban diciendo a Jesús, ya que estás haciendo estas cosas, expulsando a todas estas personas del templo, muéstranos una señal para que así podamos saber si podemos aceptar o no lo que estás haciendo. Danos una señal para que veamos quién eres y así aceptar o no lo que estás haciendo. Aparentemente parecía un planteamiento sagaz, avivado, pero Jesús nunca jugó según las reglas de ellos. Jesús, nunca cedió a este tipo de demandas irreverentes hechas por parte de una masa incrédula. De hecho, que la purificación del templo era una señal en sí misma. Esto lo leí en muchos comentarios, muchos no encuentran una explicación de cómo un solo hombre desarmado, con tan solo unas cuerdas, haya podido echar a todas estas personas de ese inmenso patio. ¿Cómo lo hizo? Hermanos, algo ocurrió ahí. ¿Cómo lo hizo? La petición hecha por parte de estas personas, de estos hombres, no era sincera, no era honesta, sino más bien era un intento perverso que buscaba inculpar a Jesús para buscar algo por qué prenderle. Cosa que harían una y otra vez, y jamás lo consiguieron, hasta que tuvieron que inventar testimonios falsos. Es más, si Jesús hubiera hecho una señal en ese momento, ellos aún así seguirían sin creer. De hecho, es exactamente lo que pasó más adelante. ¿Saben lo que dice Juan en el capítulo 12, verso 37? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y hermanos, esto es porque el problema no está en que si uno ve o no señales, sino más bien en el corazón y en lo que realmente uno está buscando. Uno está buscando, o están buscando realmente a Dios, o están buscando su propia conveniencia. De hecho que miren hermanos, piensen, miren todas las señales que presenció Judas y aún así no creyó. Y traicionó al Hijo de Dios por dinero. Repito, si se ponen a pensar en todo lo que nos dicen los evangelios, hermanos, todas las cosas que vio Judas, y aún así no creyó. De hecho que en Mateo capítulo 11, versículo 20, dice que entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Cuando tu corazón está duro, no importa, hermano, que se levante la de la silla de ruedas o que vea el invidente o que llueva oro en polvo. Volviendo a Juan 2:18, la petición de una señal por parte de ellos, repito, no era una petición honesta, sino más bien perversa, buscando incriminar a Jesús. Pero en el verso 19 se registra la respuesta. En el verso 19 está esta respuesta tan misteriosa en ese momento, porque incluso ni siquiera sus discípulos pudieron entender lo que él quería decir. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y háganse la escena. En ese momento todos se habrán mirado entre sí y habrán dicho, ¿qué?
Los gestos de las caras de algunos habrán sido de desconcierto, de asombro, algunos de burla, alguno habrá hecho un... ¿Qué? ¿Destruyen el templo y yo en 3 días lo levantaré? Y es ahí cuando sale esta contrarrespuesta ante la aparente tontería que había dicho Jesús. Y se levanta uno y dice, hasta quiero personificar el tono, en 46 años se edificó este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús no se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, no se estaba refiriendo al templo, sino se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, a Él mismo. Jesús se estaba refiriendo a Él mismo, pues su cuerpo es el templo de Dios. Verso 21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Y acá yo quiero decir algo. Hermanos, si Jesús hubiese querido, inclusive hasta ese templo, reconstruirlo en 3 minutos, lo haría. ¿O no? El creador de todo. Así que si Él supiera, si el que dijo esto supiera quién estaba diciendo eso, diría, hasta este templo Él lo puede hacer. Hermanos, esta es una frase más de las muchas que hay en la palabra del Señor que nos hablan acerca de la deidad o la divinidad de Cristo. Jesús es Dios hecho hombre. De hecho que Juan ya nos habló de esto, palabras atrás en Juan 1.1, cuando nos habla acerca del verbo de Dios, el verbo de Dios, y luego dice en Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Saben lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9? Porque en Él, obviamente se refiere a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o también se dice de la divinidad. Ahora, volviendo a la respuesta de Jesús, a lo que Él se estaba refiriendo sería a la señal más grande que Él daría al mundo y que se convertiría en el centro de nuestra fe. Y esa señal es su resurrección, hermanos. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, acerca de la resurrección de Jesús? Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo ahora, si Él no se levantó de los muertos, esto que estoy haciendo ahora frente a ustedes no tiene sentido. No tiene sentido. Repito, al momento de que Jesús dio esta respuesta, ni siquiera sus discípulos entendieron lo que quiso decir. Por eso Juan escribe en el verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, si bien por la etapa en la cual estaban sus discípulos, en esa transición Antiguo y Nuevo Testamento, no entendieron bien, ya tenían una fe salvífica. Pero no fue sino hasta que Jesús resucitó que ellos pudieron entender completamente lo que Jesús estaba, o lo que Jesús había dicho en aquel momento. Y después de que Jesús se levantó de los muertos, ellos ahí recién se acordaron lo que Él había dicho y creyeron no solamente a Jesús, sino también en las Escrituras, con mayúscula. ¿Y por qué eso? Porque las Escrituras son el Antiguo Testamento. Nos ha hablado y nos sigue hablando siempre y enteramente del Señor Jesucristo. Se puede creer en Jesús, hermanos, solo con el Antiguo Testamento. El nuevo es gracia sobre gracia y gracias al Señor por eso. Después de su resurrección se reunió con sus discípulos y de hecho que eso está registrado en Lucas 24:44, que dice que Jesús les dijo a ellos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mis
Amados hermanos, nuestra fe hoy día está puesta completamente en la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo que se levantaría, hermanos, y Él se levantó. Él se levantó. Él volvió a reconstruir el templo de su cuerpo. Y esta es la demostración de poder más grande del universo. Hermanos, es vencer a la muerte, también es la demostración de que Él llevó nuestras culpas, Él cargó con la pena por nuestros pecados sin haber pecado. Como Él era el sacrificio perfecto, sin pecado, sin mancha, Él no murió por ninguna falta suya, sino que murió por nuestras faltas. Entonces la muerte no tuvo autoridad para retenerlo. Dice un predicador llamado Paul Washer, bien conocido por nosotros, en un libro que se llama El poder y el mensaje del Evangelio. Cristo fue entregado a la muerte porque Él cargó sobre sí nuestros pecados, nuestras transgresiones, y Dios lo levantó de entre los muertos porque Él aceptó su muerte como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Quieren, se lo pongo más sencillo aún? Él murió por cosas que Él no hizo. Y como la paga del pecado es la muerte, como el que murió no pecó, la muerte no puede retenerlo. He ahí la gran ecuación. Entonces Él volvió a la vida diciendo, yo morí por lo que ustedes hicieron, no por algo que yo hice. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Que sus deudas están pagadas. Porque si yo no me hubiese levantado, quiere decir que tuvo un pecado, entonces la muerte lo retuvo. Por eso dice Pablo, si Él no se levantó, ustedes aún están en sus pecados, aún tienen la deuda. Amén. ¿Ven? Porque la cruz es el lugar del pago. Amén. Pero la resurrección ratifica que ese pago fue correcto. Repito otra vez eso porque algunos están así. Oh. La cruz fue el lugar del pago, pero la resurrección ratifica que ese pago fue correcto, que Él ahí murió por lo nuestro, no por algo suyo. Amén. ¿Ven por qué es importante? El que Él haya levantado en 3 días ese templo, y me refiero a su cuerpo. De hecho que hoy, ¿cuál es el templo? Somos nosotros, porque ahora Él habita en nosotros. ¿Amén? ¿Ven la transferencia? Jesús es el Hijo de Dios y nuestra única esperanza, primero, por el celo que demostró por los asuntos de su Padre, segundo, por el poder que demostró por medio de su resurrección, y tercero, nuestro tercer punto, por su visión real y omnipotente y omnisciente y perfecta de este mundo. Dicen los versos 23 al 25, que es un verso de transición. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Ahora acá ya había gente creyendo, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, lo que había en cada persona. Y esto parecería una escena aparentemente feliz. ¿Qué más estás queriendo? La gente está creyendo al ver las señales que él hacía. Estos 3 versos nos hablan bastante en cuanto a la naturaleza del Señor Jesucristo. Él fue totalmente hombre, pero también fue plenamente Dios. Acá hay estos versos, como les dije, son la transición entre la purificación del templo y más tarde el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y aquí está aquello de lo que habíamos hablado. Jesús en estos días hizo milagros y muchos afirmaron creer en Él
viendo estos milagros, viendo las señales que él hacía. Pero la fe de ellos, o que ellos manifestaban, era una fe superficial. Hermanos, era una fe poco sincera. Ven, el problema no está en si hay milagros o no, es si el Señor tocó o no tu corazón. Ellos no estaban aceptando al Rey de sus corazones, al Salvador de sus almas, sino más bien estaban siguiendo al milagrero que les podía cumplir su milagro. ¿Cuántos quieren su milagro? Y estos sabrán, porque es lo que estaban buscando ellos. Son ese tipo de personas que buscan ese tipo de cosas. Que buscan a Jesús, claro que lo buscan a Jesús. Ahora, no lo buscan por las razones correctas. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. Dice John MacArthur, aunque creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. Él no tenía fe en la fe de ellos. Yo digo, qué frase tan cortamente concisa. Haga la redundancia. ¿Qué frase? Hermanos, los elementos esenciales para que una fe sea verdadera son ser conscientes de la necesidad de perdón y ser conscientes y tener la plena convicción de que solo a través de Jesús uno puede obtener ese perdón. Amén. Si no hay eso, tu fe es muerta. Y si tu vida no respalda esa confesión, tampoco es real. Jesús podía mirar en lo más profundo del alma de cada uno de los que estaban ahí y saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Saben lo incómodo que habrá sido eso si uno se pone a pensar, si alguien es consciente de eso? ¿Saben lo que es hablar con alguien sabiendo? Ellos no lo sabían, pero imagínense, ¿saben lo que es hablar con alguien sabiendo que esa persona en ti escucha tus pensamientos? ¡Oh, Señor! De hecho, que si aquí escucháramos nosotros el pensamiento de cada uno de nosotros, no sé si terminaríamos siendo amigos, ¿verdad? El Hijo de Dios, Él pudo ver la sinceridad en el corazón de Andrés, de Juan, de Pedro, de Felipe. ¿Se acuerdan cuando Andrés y Juan lo siguieron y se voltea a Jesús y le pregunta, ¿qué buscan? Ahora, era una forma de interactuar con la creación porque él sabía que estaban buscando y sabían que lo que buscaban era sincero. Y como habíamos estudiado el domingo pasado, Jesús los invita, los hospeda en su casa y pasaron todo un día con Jesús. ¿Se imaginan eso? No pueden. Que Jesús te hospede un día en su casa. Ahora, en la palabra de Dios figura otro grupo de personas, como por ejemplo las que están en Juan 6, que buscaron a Jesús. Es más, buscaron a Jesús con empeño. Jesús cruzó al otro lado del mar, ellos cruzaron también. Jesús fue acá, ellos fueron también. Y en un momento dado Jesús, como ya no pudo más esquivarlos, y se encuentra con ellos y Jesús les dice, ustedes me buscan, sí, pero no me buscan por quien yo soy, sino que porque acabé de multiplicar peces y panes y les llené el estómago. ¿Qué te parece? Así que el problema no es si buscan o no. El problema es por qué están buscando al Rey. Él no se fiaba de muchos que decían que creían porque él sabía lo que había en el corazón de ellos. Y miren esta prueba, esta capacidad va de acorde con su deidad, va de acorde con quién Él es. Él es el Hijo de Dios. ¿Saben a quién se le atribuye esta característica? Conocen, de hecho, que hay canciones sobre este salmo. Salmo 139. Yo creo que cuando lo lea hasta la melodía va a venir a tu mente.
En el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Jehová, solo Jehová entiende desde lejos tus pensamientos. Has escudriñado mi sentarme y mi levantarme, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú lo sabes toda. De hecho, que en el verso 23 hay algo muy conocido que dice, examíname, oh Dios, porque eres el que puede examinarte. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Se dan cuenta que este atributo es un atributo divino que solamente el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, puede poseer? Te pongo otro ejemplo más. Cuando en Marcos capítulo 2, versículo 6, ¿se acuerdan cuando Él perdona a una persona sus pecados y estaban los líderes? Y la palabra que usa Reina Valera es, y cavilaban en sus corazones. ¿Saben qué significa eso? Ellos no estaban hablando, estaban pensando y diciendo, ¿quién se cree este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les responde un pensamiento. ¿Saben lo aterrador que eso habrá sido? ¿Sabe lo que alguien se voltee y te responda un pensamiento? Él no está diciendo nada. Sí, mi camisa es nueva. Él se muere. Él es el Hijo de Dios. Algo que creemos y sabemos. Pero ¿saben que necesitamos reforzar esto en nuestros corazones, verdad? Amén. Porque si Él es el Hijo de Dios y si creemos que Él es lo que dijo ser, es sabio entonces pedir, suplicar, rogar e implorar por guía a aquel que conoce a profundidad nuestros corazones, sabe nuestras inclinaciones y Él puede guiarnos por ese camino eterno. Amén. Y si realmente crees esto de Él, voy a mirar arriba para preguntar esto, para que nadie se sienta acusado. ¿Por qué no le estás pidiendo ayuda? ¿Por qué no le estás clamando ayuda para seguir en este camino? Si estás afirmando conmigo que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, Él es nuestra única esperanza, nuestro único refugio, la roca sobre la cual están edificadas nuestras casas, casas que a veces el viento le da con ímpetu, ¿verdad? Amén. Y muy fuerte. Pero no importa qué tanto rechine la madera, si estamos en Él, esa casa nunca va a caer. A Él debemos, no solo que podemos, a Él debemos acudir. Él es todo lo que tenemos, absolutamente todo. Así que si alguien no se ha rendido completamente, este es el momento, hermano. Este es el momento de que tire las armas y te rindas completamente ante aquel que hay perdón, en el que hay perdón y remisión de pecados. Es el momento de rendirse. No importa lo que hayas hecho, no importa en qué te hayas convertido. Lo digo siempre, pero es una frase tan enorme. No importa.
En Jesús hay perdón de pecados. Hermanos, en cuanto a lo que leímos hoy, imitemos su celo, por más que lo hagamos imperfectamente. Indignémonos cuando veamos que el nombre del Señor es deshonrado, cuando veamos a hombres lucrando corruptamente con la fe. Indignémonos. Sigamos el camino de la entrega total que nuestro Señor nos marcó. ¿Saben lo que dicen en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No nos está pidiendo que vayamos a morir a la cruz, sino que nos está pidiendo Pablo que haya en nosotros el mismo sentir, ese mismo sentir de entrega total por cumplir la voluntad del Padre. Y cuando lleguemos a aquel momento esperado, lleguemos confiados sabiendo que Él pesará nuestros corazones y Él sabrá que nuestra fe es verdadera. Y ahora volvamos al inicio, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién es Jesús? Y respondamos esto con seguridad y con todo el corazón. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestra única esperanza. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Guíanos, Señor. Danos sabiduría, danos temor. Ayúdanos a crecer, a confiar, a descansar, a vivir lo que decimos creer, Señor. Perdón, Padre, por la incredulidad que aún mora en nosotros. Perdón, Señor. Llénanos, Señor, de tu santo celo por tus cosas, por tus asuntos. Ayúdanos a confiar en la muerte de tu Hijo y en su resurrección. Ayúdanos a imitar su entrega, aunque sea en parte. Y danos, Señor, paz, sabiendo que algún día estaremos ante aquel que escudriña los corazones y conoce lo más profundo de nuestras almas. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En tu santo nombre. Amén.